6 de diciembre de 2016, Día de la Constitución. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Conviene saber exactamente cuál es el objetivo que se persigue y conviene valorar todos los acontecimientos que se pueden producir. Nosotros compartimos una idea federal de España basada en esos dos pilares que él hablaba, ¿no? La singularidad de los territorios y la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Y probablemente no será lo que acometamos primero, como les decía, probablemente lo más urgente en estos momentos es solucionar el tema de la financiación, pero yo creo que conviene que el Partido Socialista sea capaz de arrastrar al Partido Popular a una posición reformista, valiente. Que nadie aproveche la excusa para seguir en el inmovilismo, pero sí que es cierto que tienen que haber consensos muy amplios y sobre todo saber qué es lo que quieres cambiar. Somos una fuerza con capacidad suficiente para plantear que las reformas constitucionales a lo mejor se tienen que llevar a referéndum. Las promesas electorales las estamos cumpliendo y las cumplimos en la anterior legislatura, porque es que es más, en la 10ª legislatura fuimos mucho más allá de la promesa electoral, porque no había promesa electoral de bajar los impuestos, que no la había. O sea, en el sentido más completo, lea usted el programa electoral del Partido Popular y verán cómo no la había, porque no la podía haber. Otra cosa es que hubiera alguien declarando en un momento determinado o tal, pero igual que ahora, ¿qué impuestos nos hemos comprometido a bajar en esta legislatura? ¿Alguno de los que he citado aquí? Pues no, francamente no. En el sur de España se vive en estos días el peor temporal de los últimos 25 años que le ha costado la vida al menos a 2 personas y ha dejado a miles de ciudadanos afectados en las zonas rurales donde se ha perdido o han perdido sus viviendas, animales, también los cultivos agrícolas. Tenemos más detalles en la nota que ha preparado nuestro equipo en España. Vean esto. Por esta medida de Carmena, consistente en destrozar las Navidades con una medida esperpéntica y que llena de indignidad a los comerciantes, a los dueños de los hostales, a los de los autobuses, a los comerciantes, a los de los aparcamientos, a todos ellos les ha destrozado las Navidades. Muy buenos días, cafetera. Claro que hay cafetera. Hoy ya sé que hemos llegado al filo del horario, pero hoy, aunque sea fiesta, aunque oficialmente día 6 de diciembre del año 2016 sea el Día de la Constitución, vamos a tener la oportunidad de aprovechar este día, este calendario, este cuadradillo en la tabla del Excel para comentar algunas deficiencias de la Constitución española. Tendremos oportunidad ahora a continuación para hablar de esto, pero me vais a permitir en primer lugar que salude, como todos los días, a quienes se están incorporando en directo a esta gran mesa en la que hemos colocado las portadas de los periódicos y unas tazas de café para poder analizar la convulsa realidad española.
Sí, amigos, porque se incorpora gente como Rafa López Bas. Hoy es su primer directo. Bienvenido, Rafa, bienvenido a la gran familia directa de la cafetera. Muchísimas gracias por formar parte de la misma, por incorporarte en un día de fiesta en el que uno sospecha que habrá mucha gente que esperará a escuchar el programa después y no estará haciendo el ejercicio de madrugar, que sabemos que es un ejercicio, en fin, que tiene un cierto coste en la comodidad personal. Gustavo, buenos días. Uno con leche por aquí para mojar. Llevo yo dos pedazos de donuts dulces. Eso es, en fin, sanísimo, pero riquísimo. Gru dice, yo escucho a escondidas, por eso nunca dice mi nombre, Mr. Berlín. Buenos días, Resistencia, dice Gru. Has dicho, Aiga, Gru, muy buenos días. Buenos días, uno bien cargado para aguantar las 4 horas de diálisis, dice María García. María, mucha paciencia, pero bueno, por fortuna tienes una gran familia alrededor que está dispuesta a acompañarte durante este ratito aquí en la cafetera y te agradecemos mucho, además que tú también hagas el esfuerzo. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos Olga, Ángel García, Guillem Salazar, bienvenido Enrique Quesada, a quien le debemos hoy, por cierto, el hashtag elegido en el ámbito de conversación del grupo hashtag La Cafetera Reconstitución. La Cafetera Reconstitución, almohadilla, La Cafetera Reconstitución es el hashtag que vamos a utilizar en Twitter para comentar, para analizar la actualidad y eso nos sirve para ordenar la conversación, así que utilizadlo de manera que podamos seguir las conversaciones que se generan sobre los temas que estamos tratando. Rafa Rodríguez, buenos días, Ángel García, Rainer Bandler, Isabel Aragón, Fernanda, tantos y tantos amigos que se incorporan, Daniel Riquelme, muy buenos días, Dani. Nuria Rodríguez, Hardy Useful, ya se ha vuelto a dormir Radio Cable, la famosa puntualidad caribeña, dice Hardy Useful. Hardy, estoy empezando a consentir demasiado, voy a tener que aplicarte un correctivo. Ahora te pongo un jingle de Tennessee, tonto, que sé que te gusta. Buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal el tráfico hoy? No te quejarás, te he puesto hoy una la autovía verdad que sí. Despejada. Sí, no, hoy muy bien. De hecho, me sentía ahí sola en la carretera, vamos, estaba en plan killer. Qué persistencia, qué voluntariedad, qué le habéis hecho a esta chica que decía, no, le digo, Mary, mañana es fiesta, quédate en casa, disfruta de la vida, disfruta de la almohada, aprovecha las sábanas calentitas, y dice, no, es que hay que estar con la familia. Hombre, de la Resistencia. Y más si es el día de la Constitución. Eso no se puede perder. Además es que vamos a comentar ahí algunos artículos, en fin. Bueno, un saludo muy especial a nuestros expatriados, a todos aquellos que escuchan el programa desde fuera de España, que se sienten unidos a su país a través de este hilo de Ariadna en que se ha convertido el programa, pero que además no solamente son especialmente cariñosos, son especialmente familiares con nosotros, sino que nos envían muchas situaciones, nos envían muchas veces con mensajes, correos electrónicos describiendo cómo viven la realidad la realidad española a través de este programa, y nos hace verdadera ilusión saber que hay una familia tan grande de expatriados alrededor de este país y alrededor de este programa. Muchísimas gracias de verdad por formar parte de esta familia. Bueno, vamos a hablar hoy con Joaquín Bosch, sabéis que es portavoz territorial de Jueces para la Democracia, para tratar de analizar la Constitución española, tratar de poner una lupa sobre la Constitución española. Hay un montón de artículos, nosotros hemos contabilizado cerca de 30 artículos, de los cuales no se cumple una sola coma. Son artículos considerados casi de segundo interés, no son los trascendentales aparentemente, no son los relevantes, no son los estructurales de la Constitución española, pero algunos tan simbólicos como el derecho a la vivienda, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad y a la garantía de unas comunicaciones privadas, en fin, un montón de artículos sobre los que nadie pone el foco. No se cumplen y aquí no pasa nada. Y ahora que se empieza a hablar de la necesidad de cambiar, reformar la Constitución, hay algunos artículos, sin embargo, en los que todo el mundo está de acuerdo en que va a haber que introducir algún tipo de modificación. Por ejemplo, los referidos a las relaciones entre las autonomías, las relaciones territoriales. Todo el mundo cree que hay algo hay que hacer, algo hay que cambiar, porque se observan unas tensiones que en el pasado se han podido contener, pero que cada vez son más difíciles. Todo el mundo sabe que hay que cambiarlo. Nadie sabe muy bien ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, ni hasta dónde deben alcanzar esas reformas, esos cambios. Por eso, hoy vamos a hablar con Joaquín Bosch. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante.
Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Mary. Joaquín. Hola, ¿qué tal? Radiocable.com. Joaquín Box, portavoz territorial de Jueces para la Democracia. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es que estábamos haciendo una lectura de la Constitución española y observamos, claro, que hay artículos que son de obligado cumplimiento prácticamente y otros que son casi optativos, accesorios. ¿Esto por qué sucede? Digamos que la Constitución se negoció en un contexto histórico y político muy determinado y se dio una situación de preferencia a una serie de derechos que son lo que podemos llamar derechos civiles y políticos. En cambio, los derechos sociales están regulados en un capítulo específico, aparte, y con unas garantías de protección inferiores en cuanto a que es mucho más difícil que puedan ser reclamados ante los tribunales, y ello en una situación como los últimos años de pasividad de los poderes públicos por su cumplimiento, puede parecer que hayan quedado un papel mojado, aunque siguen estando en la Constitución. ¿Y esto tiene que ser necesariamente así? Observando otros países, vemos que esto es una práctica normal, habitual. ¿Puede ser de otra manera? El artículo 53 de la Constitución, en referencia a los derechos sociales, lo que dice es que informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Es decir, que aunque no puedan ser alegados ante los tribunales, a no ser que las leyes regulen procedimientos que generalmente no lo regulan, y eso hace que no se cumplan, pero el hecho de que no puedan ser alegados a los tribunales no significa que el gobierno, el parlamento, los poderes públicos no estén obligados a llevarlos a cabo y a respetar un contenido esencial, porque la Constitución dice que deben cumplirse. O sea, aquella frase de Ronald Dworkin de que los derechos son triunfos frente a la mayoría, deberían ser respetados necesariamente, pero la realidad es que nuestros poderes públicos en materia de derechos sociales han sido bastante indiferentes y poco comprometidos en su aplicación. Y en cuanto a las reformas constitucionales, porque observamos, en España solamente se han hecho dos reformas constitucionales, una en el 92, otra en el 2011, ninguna de ellas a través de referéndum. La Constitución española es una de las menos reformadas de Europa y en países como Alemania vemos que ha habido decenas de reformas. ¿Tú crees que es posible o es necesaria una reforma constitucional aquí en España? Pienso que es más que aconsejable. Efectivamente, ya llevamos casi 40 años de vigencia de una Constitución que apenas se ha tocado, a pesar de los indudables cambios sociales, políticos, económicos que se han producido. Hay que repetir que la Constitución se aprueba en un contexto realmente singular, con una dictadura que tenía ya poco tiempo, había quedado aparcada, y unas fuerzas democráticas que apenas habían tenido espacio para vertebrarse. Por tanto, había una situación de clara desigualdad, de preponderancia de las fuerzas políticas vinculadas al régimen anterior, que de alguna manera impusieron muchas de las condiciones, y yo pienso que una democracia ya de varias décadas debería poder contar con una nueva Carta Magna que regule adecuadamente las carencias de la actual Constitución. Hay muchos artículos que no se cumplen. Bueno, hay una serie de artículos que realmente es bastante escandaloso que no se cumplan, sobre todo por los perjuicios enormes, a veces dramáticos o trágicos incluso, que causan a la ciudadanía. O sea, el artículo 35 habla del derecho al trabajo y dice literalmente que todos los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Vamos, esto se está cumpliendo, vamos, es evidente que no. Además, en el mismo sentido, el artículo 40 de la Constitución indica que, el artículo 41 indica que los poderes públicos están obligados a mantener un régimen de seguridad social que garantice las prestaciones ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Claro, si vemos que hay millones de españoles a los que las prestaciones no les cubren sus necesidades básicas, es evidente que esto no se está cumpliendo, y en cambio sí que se cumple en otros países europeos que garantizan unos mínimos a sus ciudadanos
Y allí estos países sí que cumplen sus compromisos internacionales y sus compromisos internos. En nuestro país esto no se está cumpliendo, como tampoco en otros que podemos analizar en el ámbito del derecho a la vivienda, en el ámbito de cuáles son las obligaciones fiscales de los españoles y muchos más. En el caso de que hiciéramos alguna reforma constitucional, ¿debería hacerse a través de un referéndum? Mi impresión es que tenemos un país que, aunque están regulados en los referéndums en el artículo 92, en estos casi 40 años de Constitución prácticamente hemos tenido dos, ¿no? El de la OTAN y el referente al Tratado de la Unión Europea. Ni siquiera la última reforma constitucional, que abordó una modificación realmente importante, se hizo a través de consulta popular, sino, vamos, en un periodo de muy pocos días, los dirigentes políticos de las principales fuerzas rápidamente lo acordaron. Me parece que es lógico que un cambio constitucional tan importante como el que se debería abordar debe hacerse con participación ciudadana, pero es que además, si se va a una reforma constitucional en serio, los artículos referentes a derechos fundamentales que se deberían tocar implicarían necesariamente un referéndum. Luego, claro, uno cuando observa los artículos, mencionabas algunos de los que parece evidente que no se cumplen, pero cuando uno, a la lectura de algunos artículos, es verdaderamente llamativo. Por ejemplo, vemos participación de la juventud, que parecen artículos menores, pero son artículos de la Constitución, y dice, los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Parece evidente que tampoco se cumple, ¿no? Efectivamente, este artículo también está en el ámbito del capítulo 3 que regula los principios rectores de la política social y no tiene garantías. El problema de los derechos sociales es que no tiene articuladas garantías de cumplimiento que sí que existen en otros países. Yo, por ejemplo, recuerdo una rueda de prensa con corresponsales europeos que el de un periódico alemán me preguntaba y me decía que no entendía cómo era posible que en España, habiendo un derecho a la vivienda constitucional, la gente, cuando era desalojada de sus casas, tuviera que vivir de la caridad ajena, ¿no? Que esto en Alemania sería impensable, porque en esos supuestos el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones exigibles a través de garantías jurisdiccionales para que se respete el derecho a la vivienda. Y esto en la Constitución no está bien regulado y, por tanto, haría falta una reforma para blindar derechos como el derecho a la vivienda. Protección a la salud, emigrantes, seguridad social, redistribución de la renta, el derecho al trabajo. Claro, ¿es posible cumplir estos artículos? ¿Es posible, simplemente? Bueno, no solo es posible, sino que nuestro país está obligado, no solamente por la Constitución, sino también por los acuerdos internacionales que hemos suscrito. Comentaba antes lo de el derecho a unas prestaciones sociales básicas para cubrir las necesidades mínimas de cada ciudadano. Es evidente que es posible que, aunque la Constitución diga que se debe trabajar los poderes públicos hacia el pleno empleo, es posible que este no se produzca, ni aquí ni en ningún país. Pero al mismo tiempo la propia Constitución y los tratados internacionales dicen que en este caso el Estado, si ha sido incapaz de cumplir ese pleno empleo para todos, debe garantizar unas prestaciones sociales básicas que aquí no se están cumpliendo. En otros países, ¿por qué se cumplen? Pues porque sí que cumplen lo que marca la Constitución en materia, el artículo 31, en cuanto a que todos contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. En los países escandinavos y en otros países europeos, los trabajadores pagan los mismos impuestos que aquí prácticamente pagan los trabajadores. La diferencia es que aquí las grandes fortunas y las grandes empresas pagan el 20% de lo que pagan a la agencia tributaria, digamos, Hacienda, en otros países europeos más avanzados. El Estado social de los países más avanzados es financiado fundamentalmente por la gente que tiene más dinero y es una cosa natural y normal la redistribución de la renta. Eso es lo que garantiza esos derechos sociales. Si aquí los poderes públicos han renunciado a la redistribución de la renta, pues es lógico que no haya recursos suficientes para garantizar esos derechos. Pues Joaquín Bosch, portavoz territorial de Jueces para la Democracia, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Encantado, Fernando. Un abrazo. Radiocable.com.
think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. El resultado de la votación es el siguiente. Favorables 325, en contra 6 y 14 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el proyecto de la Constitución, que comprende el texto completo de la Constitución. Hay algunos votos de apoyo a la Constitución se escaparon por el flanco de Alianza Popular. Hubo alguno que votó que no, a raíces del Partido Popular actual. Bueno, el caso es que la Constitución española... Mirad, se nos ha ocurrido un ejercicio que planteaba María en .es, muy divertido. Buscáis en Google Constitución española mientras estáis escuchando el programa. Elegid artículos que no se cumplen de la Constitución y los ponéis en Twitter usando el hashtag La Cafetera Reconstitución. Almohadilla La Cafetera Reconstitución. Coged algunos artículos y de verdad, bueno, si queréis, yo os puedo dar algunos ejemplos. Perdón, Mary. De hecho, Alberto Garzón, no sé si lo recordáis, pero tuvo también, pues digamos, una polémica con el Día de la Constitución y publicó un tuit especificando un artículo de la Constitución sin decir que era un artículo de la Constitución. Entonces hizo ese ejercicio y se dio cuenta de que a lo mejor, como muchos decíais, la Constitución, lo que dice la Constitución en algunos artículos se consideraría a lo mejor incluso populista por parte de algunos partidos. Y a él le llovieron bastantes críticas en Twitter diciendo, ¿cómo puedes pensar eso? Sí, claro, en el mundo de las maravillas se puede conseguir esto. Y él finalmente dijo, esto es un artículo de la Constitución. Pues vamos a reproducir aquel experimento sociológico. Entonces, utilizad este hashtag, almohadilla La Cafetera Reconstitución, y publicad aquellos artículos que creéis que no se están cumpliendo. Y os puedo poner algunos ejemplos. Han sido sistemáticamente recogidos por algunos medios de comunicación. Cada vez que llega el Día de la Constitución, vemos, por ejemplo, un artículo que publicó La Marea que decía aquellos artículos que no se cumplen. Por ejemplo, el artículo 2, la soberanía popular reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Claro, dice, hombre, reside la soberanía popular en el pueblo español, pero solo puede expresarse cada 4 años. Tampoco contribuye mucho que algunas formas de representación, como la iniciativa popular legislativa, tienen bastante poco éxito. Así que reside de verdad en el pueblo español. ¿Un ciudadano es igual a un voto? Las riquezas de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 3.2 de la Constitución española. ¿Creéis que opinan el pueblo gallego o el catalán o el de las Islas Baleares o el País Valenciano o Euskadi? ¿Creéis que piensan que su lengua de verdad es un patrimonio cultural que está siendo objeto de especial respeto y protección? También el artículo 13.1, los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. En España hay 8 CIES, 8 centros de internamiento, cárceles a espaldas de los derechos humanos, donde se encierra a inmigrantes que no tienen regularizada su situación en el país, donde pueden estar hasta 60 días. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, dice el artículo 14. ¿De verdad los españoles son iguales ante la ley? ¿Lo son las mujeres y los hombres, acaso? ¿Acaso vemos la posición de las mujeres en los grandes centros de dirección española? Esa prerrogativa legislativa, por cierto, se está cumpliendo. Están cumpliendo las grandes compañías con la obligación legal de incorporar a la mujer en los centros de poder. Artículo 16.3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿No es acaso la Iglesia Católica la única que mantiene el concordato con el gobierno? Un acuerdo del año 79. ¿De verdad se están defendiendo el Estado laico de nuestro modelo? Ninguna confesión tendrá carácter estatal, dice el artículo 16.3. Por supuesto,
el artículo 27, todos tienen derecho a la educación. Por supuesto, el artículo 31.2, el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Por supuesto, el artículo 35 que mencionábamos antes, todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y la de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Ya, el artículo 35.1. El artículo 43.1 se reconoce el derecho a la protección de la salud. Y vemos cómo los hospitales, los techos de algunos hospitales, en los días de lluvia, se desploman por las goteras. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura. El artículo 44.1. Ya. Y vemos después la subida del IVA cultural. Por supuesto, los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Ya ahí vemos la inversión como cae sistemáticamente en lo que se refiere a investigación, etcétera, como bien saben nuestros expatriados. Y por supuesto, el artículo 47, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Ya, que se lo digan a Ana Botella ya, la venta de la vivienda pública a los fondos buitre. ¿No se está convirtiendo la Constitución española en papel mojado? Veo además que estáis enviando ya artículos y, por ejemplo, voy a decir tu nombre de usuario, pero es muy difícil. NGC5189. Bueno, él nos envía un artículo, el artículo 31, y dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. ¿Populismo? La verdad es que es una constitución populista, demagógica, de la que no se cumple prácticamente ningún artículo. Pero en fin, lo que parece claro es que hay una conciencia bastante extendida, fijaos, no solamente en la izquierda, también en la derecha, de que hay que hacer algún tipo de reforma constitucional. Como será, os acordáis, durante la legislatura pasada hubo bastante polémica, porque desde luego todo el mundo da por hecho, todos los partidos dan por hecho, que en algún momento hay que hacer una reforma constitucional en lo referido a lo territorial, y Margallo llegó a plantearlo. Tuvo que pedir disculpas, tuvo que matizarlo, y hubo un gran lío político, ¿os acordáis? Lo que dije y repito es que una reforma constitucional solo es posible si produce un consenso similar al que hubo en la Constitución del 78, de la que yo formé parte. Creo efectivamente que en estos momentos no se dan las condiciones para una reforma constitucional. No estoy nada seguro que se den en el futuro a la vista de las declaraciones que estoy viendo en otros partidos políticos, pero el que mi opinión sea recogida o no recogida es indiferente. Mi única ambición a esta altura del partido es evitar un suicidio de Cataluña y que el presidente Rajoy sea el próximo presidente del gobierno. Tuvo que matizar sus palabras después de proponer una reforma constitucional, pero lo cierto es que ahora el melón se discute si abrirlo o no, o cómo abrirlo, y decía Rajoy: las reformas de la Constitución se pueden plantear, pero hay que hacerlo en los términos precisos. Conviene saber exactamente cuál es el objetivo que se persigue y conviene valorar todos los acontecimientos que se pueden producir. También habló ayer precisamente Albert Rivera. Estaban abiertos a una reforma constitucional con temores a que se pueda aprovechar esta situación política para introducir artículos que pongan en peligro la unidad nacional, etcétera, estas preocupaciones de Ciudadanos. Que nadie aproveche la excusa para seguir en el inmovilismo, pero sí que es cierto que tienen que haber consensos muy amplios y sobre todo saber qué es lo que quieres cambiar. Consensos muy amplios, pero Miquel Iceta también se refirió a esto ayer precisamente. Reformas constitucionales, la necesidad de buscar una nueva manera de acomodar las tensiones territoriales que se están produciendo. Nosotros compartimos una idea federal de España
basada en esos dos pilares que él hablaba, ¿no? La singularidad de los territorios y la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Y probablemente no será lo que acometamos primero, como les decía, probablemente lo más urgente en estos momentos es solucionar el tema de la financiación, pero yo creo que conviene que el Partido Socialista sea capaz de arrastrar al Partido Popular a una posición reformista, valiente, de tomar iniciativas políticas, en el caso de Cataluña, más urgente si cabe, por la deriva independentista del Gobierno de la Generalitat, pero en general teniendo una visión de España muy integradora y precisamente yo creo que la posición del socialismo valenciano desde este punto de vista es una referencia para nosotros. La verdad es que uno lee los artículos y produce verdadero sonrojo, dan ganas de reírse con la forma en la que fueron planteados y la forma en la que se han ido incumpliendo sistemáticamente uno tras otro, ¿no? Pero como dice Enfermero Salesa, estoy leyendo tu mensaje, enfermero, y dice: la Constitución está en la crisis de los 40, como bien sabemos tú y yo. Podemos también habló ayer de esto. Pablo Iglesias decía: la reforma de la Constitución es posible, y abogaba por una forma de referéndum, de consulta a la ciudadanía sobre cuál es la reforma necesaria introducir. Somos una fuerza con capacidad suficiente para plantear que las reformas constitucionales a lo mejor se tienen que llevar a referéndum. A mí lo que me parece increíble es que sea algo raro, sea como algo muy radical el hecho de plantear un referéndum para la Constitución, porque además, si no tuviésemos internet y si a lo mejor viviésemos en una burbuja, podríamos pensar que eso de los referéndums es algo que no existe. Pero es que si vamos fuera de España nos damos cuenta de que en muchos países han reformado la Constitución, y muchas veces. Perdóname, pero es que los referéndums los carga el diablo, como hoy bien dicen todos los editoriales. Y claro, a la gente no se le puede dar esa responsabilidad porque incumple y no está capacitada, cualificada ni preparada. Por lo menos eso es lo que dicen los editoriales de los periódicos en España. Claro, no al hilo de la reforma constitucional, sino al hilo de lo que ha ocurrido en Italia con Matteo Renzi, con el fallido referéndum sobre su reforma constitucional. Dice el periódico El Mundo, por ejemplo: es fácil ahora calificar de error de principiante el cometido por Matteo Renzi con el fallido referéndum sobre su reforma constitucional. La contundencia con la que ha ganado no refleja el rechazo que el estilo bonapartista del primer ministro ha suscitado entre un pueblo con un temperamento tan anárquico como el italiano. Renzi ha gestionado muy mal el intento de desprender al país de su ingobernabilidad crónica. Y dice: el referéndum ha coincidido con un momento de profundo descontento social por la crisis económica y ese factor ha sido determinante. No se puede decir que el resultado sea un éxito del populismo. Los 28 tiemblan ante la posibilidad de que lo ocurrido siga engordando el apoyo al populista Movimiento 5 Estrellas, que entre otras cosas ya ha amenazado con un referéndum sobre la permanencia de Italia en el club comunitario. Y dice el ABC: aventuras como la de Renzi sirven de alimento a los populismos. La oposición de izquierda y derecha celebra la derrota de Renzi y reclama elecciones generales, sobre todo al Movimiento 5 Estrellas. Así que uno y otro, y dice el periódico ABC, atención, con aventuras plebiscitarias como la de Renzi, los líderes moderados se suicidan políticamente para servir de alimento a los populismos bien pertrechados por los errores de sus gobiernos o por la falta de respuestas de la Unión Europea a problemas como la inmigración masiva. En este contexto, España dibuja cierta estabilidad y seguridad. El gobierno de Rajoy y la oposición del PSOE están apaciguando, al menos temporalmente, el panorama. Así que debemos plantear un cambio, una reforma constitucional. Ojo que yo no soy de los que... Yo creo que las cosas hay que hacerlas con conocimiento y una reforma constitucional no es. Con las cosas de comer no se juega. Una reforma constitucional debe ser bien explicada, bien planteada, pero por supuesto que tienen que ser los ciudadanos los que lo decidan. Por supuesto. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. I just need to dig it up, spend some time in the mud, but I'm sure your tiny core is somewhat pure.
Bueno, pero no penséis que hoy la actualidad está totalmente centrada por este asunto. Vemos las portadas de los periódicos y hoy no se refieren precisamente a este tema. Dice el periódico El País: los países del norte frenan el estímulo fiscal de la Unión Europea. El Eurogrupo, con Alemania al frente, rechaza el plan de la Comisión Europea para aumentar el gasto. Alemania, con el apoyo del resto de países del norte de Europa, dio ayer un serio revolcón al plan de la Comisión Europea de recomendar una tímida expansión fiscal de 50.000 millones en el año 2017 ante los riesgos políticos que estaban acarreando, que se están asociando a la mediocre recuperación. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, el G20 y la Organización para la Cooperación al Desarrollo creen que Bruselas da en el clavo. La eurozona debería virar su política económica, que viene de un lustro de austeridad, dice el periódico El País, pero los países del norte han decidido que quieren poner freno a esta política, a este estímulo fiscal. El País también dice que el gobierno ofrece al Partido Nacionalista Vasco más concesiones económicas, que Rajoy plantea revisar el cupo vasco para lograr el apoyo de los presupuestos y los nacionalistas reclaman más inversiones. También Ciudadanos se abstendrá ante el alza de impuestos. Por cierto, que se me había pasado, por lo he recuperado, Montoro, presumiendo de cumplir las promesas electorales, diciendo que el gobierno baja los impuestos, que de hecho nunca prometió que los iba a bajar, pero los baja. Las promesas electorales las estamos cumpliendo y las cumplimos en la anterior legislatura, porque es que es más, en la 10ª legislatura fuimos mucho más allá de la promesa electoral, porque no había promesa electoral de bajar los impuestos, que no la había. O sea, en el sentido más completo, lea usted el programa electoral del Partido Popular y verán cómo no la había, porque no la podía haber. Otra cosa es que hubiera alguien declarando en un momento determinado o tal, pero igual que ahora, ¿qué impuestos nos hemos comprometido a bajar en esta legislatura? ¿Alguno de los que he citado aquí? Pues no, francamente no. Buenos días, Resistencia. ¿Cuál es el problema? ¿Que los referéndums a lo mejor no le dan la razón a la ABC? ¿Que a lo mejor le desmontan eso de que la corona es tan querida? ¿Qué pasa? ¿Que la expresión popular, si no concuerda con la expresión del ABC, ya es mala? Hombre, eso desde luego que de buenos responsables no es. Eso es más bien de dictaduras. Esto de que además, si no nos gusta el resultado electoral, entonces cuestionamos la validez del modelo, como veníamos hablando precisamente ayer en el programa, resulta verdaderamente preocupante. Verdaderamente preocupante. 627-002-002, 627-002-002. Allí tenéis un WhatsApp, el WhatsApp del programa. Os pedimos que lo utilicéis para dejar notas de audio como la que hemos escuchado, unos 30 segundos, y con un titular explicando sobre qué va el tema para que los podamos agrupar. 627-002-002. Fernando, no me lo puedo creer. Ciudadanos absteniéndose. Pero si tienen una clara ideología y un claro camino marcado, no se abstienen nunca. Son un partido que tiene las cosas claras, que tiene una ruta de trabajo. La abstención para ellos no existe. Me estás dejando alucinado ya de buena mañana, Fernando. Buenos días. Por cierto, que Tribunal de Cuentas es en este momento trending topic y responde precisamente a una noticia de Ciudadanos, ¿no, María? Sí, dice que Ciudadanos es el partido con más advertencias del Tribunal de Cuentas sobre su contabilidad. Dicen que el organismo fiscalizador destaca que ningún partido superó el límite de gastos en las elecciones del 20D y pide reflexionar sobre las subvenciones y regular los microcréditos. Dice que Ciudadanos es el partido con más irregularidades detectadas en la contabilidad presentada por este mismo órgano, por el Tribunal de Cuentas. Dice, de un total de 579.000 euros en gastos irregulares, 387.667 euros corresponden a Ciudadanos. Una información que avanzaba hoy la cadena SER, que ha tenido una enorme repercusión. Las cuentas de Ciudadanos, este partido al que tan poquito se fiscaliza, al que tan poca atención prestan los medios de comunicación cuando hay noticias inconvenientes sobre la formación, y sin embargo, si se les pusiera el mismo foco que se coloca a otros partidos políticos, a otras fuerzas políticos, desde luego nos encontraríamos con una presencia, noticias como esta, que hoy avanzaba la cadena SER, el Tribunal de Cuentas advirtiendo y viendo las fórmulas de gasto de Ciudadanos. En fin, escuchas La Cafetera.
días, Fernando. Simplemente comentar que creo que hasta incluso a nivel europeo Juncker ha planteado la posibilidad de que ni siquiera haga falta plantear la remota idea de crear un referéndum. Venga, un saludo, hasta luego, cafeteras. Bueno, pues esto en las portadas de los periódicos, por cierto, me encanta el ejercicio, María, que se te ha ocurrido. Sí. Veo que está la gente retuiteando muchísimos artículos. El artículo 28.2, se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Sí, vete a alguna compañía que yo conozco a decir que te vas a sumar a la huelga, que vas a participar. De hecho, me fijaba también en un tuit de Berto Salesa que decía, eso sí, el que se debe cumplir es el artículo 135 y su reforma. Sí. Pero de todas formas, Berto Salesa, hoy has estado especialmente lúcido con lo de la crisis de los 40 de la Constitución. Tú no lo ves, Mary, porque tú eres una tía joven. Es verdad, la Constitución es más vieja que yo, la Constitución. Ahora creer? Que lo pienso, sí. ¿Lo puedes creer? ¿Ves? Ahora que tenía... Yo creo que me he reformado yo más que la propia Constitución en estos 38 años. No voy a hablar de eso. Los artículos de la Constitución, unos se cumplen y otros no, dice Faldox en Twitter. La verdad es que hay algunos comentarios que son súper ingeniosos, pero ponedle voz, no seáis tímidos, hombre, si tenemos un montón de mensajes que nos están llegando. Bueno, no es el único tema, en todo caso, en los periódicos. Dice el periódico ABC, nuevo equilibrio de fuerzas. España debe dar un paso adelante en la Europa de la policrisis. Exteriores aprovechará la caída de Renzi para relanzar a Rajoy de la mano de Merkel. Y el presidente de Italia mantiene al primer ministro hasta aprobar el presupuesto para evitar el caos y contener al populismo. Oye, podríamos hacer un ejercicio, lo que pasa es que se me va a olvidar. Contar las veces que la palabra populismo aparece en las portadas. Mira, ¿sabes quién nos podía ayudar? Nos podía ayudar algún... ¿Verdad que conocíamos gente que hacía análisis de las portadas? Sí. Sí. Podríamos pedirles ayuda para ver la presencia que tiene el populismo en las portadas españolas. La palabra populismo. Que esto iba a identificar algún que otro problema en España. A mí lo que me gustaría hacer es, a lo mejor otro día, ¿no? Plantear estos artículos, sin decir que son de la Constitución. No sé si plantearlos en Twitter y ver un poco las reacciones, a lo mejor, de ciertos políticos, de ciertas figuras públicas, y ver un poco cómo reaccionan, para hacer un poco ese ejercicio que hacía Garzón, de ver si realmente se está cumpliendo la Constitución y si realmente la Constitución, si se plantease ahora en esos términos, sería una Constitución populista. Bueno, también ha irrumpido Esperanza Aguirre. Resulta que la Corte está muy preocupada estos días porque hay algunos carriles de la zona más comercial del centro de Madrid, que se llama la calle Gran Vía, para aquellos que no hayáis visitado Madrid o no conozcáis Madrid, y entonces esto se ha convertido en una noticia nacional, porque como bien sabéis, lo que ocurre en Madrid es de interés nacional, según los periódicos y las televisiones y las tertulias, etcétera, etcétera, y entonces Esperanza Aguirre ha protestado mucho porque se ha cortado el centro en estos días. Yo, ¿os acordáis que hasta el año pasado que me trasladé a las afueras en busca de árboles, pero hasta entonces vivía en el centro? Y es verdad que en las fechas de Navidad era imposible circular para los vecinos. Así que el Ayuntamiento de Madrid resulta que ha decidido cortar algunas de las calles centrales, de la Almendra Central, algunas de las calles que se convertían, eran más caóticas, ¿no? Para los vecinos era insufrible. Y entonces con la idea de recuperar un poco la ciudad para los propios vecinos y peatonalizarla, pues el Ayuntamiento de Manuela Carmena, ya sabéis, Ahora Madrid, Podemos, etcétera, etcétera, ha decidido cortar algunas calles. Y como todo lo que hace Podemos, y si encima lo hace en Madrid, se vuelve noticia nacional, pues entonces resulta que ese corte de calles, que obviamente no es muy cómodo para el que atravesaba con el coche, que prefería estar, aunque estuviera bloqueado con el coche, pero sentado en el automóvil contaminando, a buscar un camino alternativo o utilizar el transporte público, se ha montado un lío formidable, monumental. Y entonces Esperanza Aguirre, que de otra cosa no, pero de, en fin, saber la fórmula para acabar en las portadas de los periódicos, sabe mucho, se ha dedicado a pasearse precisamente por esa manzana a protestar contra Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, a protestar por el cierre de calles y además, si lo recordáis,
es allí precisamente donde Esperanza Aguirre dejó aparcado su coche en doble fila, fue multada, se dio a la fuga, chocó contra una moto de un policía, se escondió en su casa y tuvieron que presentar los papeles los guardias civiles que le hacen la vigilancia. En fin, ¿os acordáis de todo aquel episodio? Bueno, pues fue en ese mismo carril, en esa misma calle que ahora ha sido cortada. Con lo cual supone una doble ironía, un cierre de la historia, un giro épico a esta historia absurda que no debería ocupar ni una sola línea en los periódicos, pero como nos gusta tanto y sé que os calienta la mañana y os pone de buen humor este asunto de Esperanza Aguirre y el populismo, hemos escuchado a Esperanza Aguirre hablando sobre los cierres de calle que ha supuesto destrozarle la Navidad a los ciudadanos. Por esta medida de Carmena, consistente en destrozar las Navidades con una medida esperpéntica y que llena de indignidad a los comerciantes, a los dueños de los hostales, a los de los autobuses, a los de a los comerciantes, a los de los aparcamientos, a todos ellos les ha destrozado las Navidades. Bueno, bien, pues Esperanza Aguirre, monta esta rueda de prensa, entonces los tal. Yo voy a hacer una serie de recomendaciones porque hoy en Meneame había un artículo muy interesante de ecomovilidad. Va a ser un poco extenso para poner en contraste el populismo que utiliza Esperanza Aguirre. ¿Dónde se han visto restricciones a los coches en una zona comercial? Ecomovilidad.net. 29 ejemplos. Londres, Inglaterra, Oxford Street. Durante las fiestas navideñas por Oxford Street solo circulan buses taxis con aceras más anchas. Tras el éxito, el alcalde ha anunciado la peatonalización para el año 2020. En Barcelona, en el Portal del Ángel. En Buenos Aires, en la calle Florida. En Bruselas, en Bélgica, la principal arteria comercial de la ciudad, lleva siendo centro de compras desde finales del siglo XIX, también es peatonal. En Roma, en Italia, la Vía del Corso. En Lisboa, en Portugal, en la capital, en la Rúa Augusta, la principal calle del barrio de Baixa, cuenta con una de las principales zonas de tiendas de la ciudad, también totalmente peatonal. En Bilbao, Gran Vía. Madrid, Fuencarral, Arenal, Preciados, El Carmen. Empezó, por cierto, con bastantes protestas también de los propios comerciantes. Trataron de paralizar la medida de peatonalizar la zona y hoy es la calle más comercial del país. Zaragoza, encontramos en la calle Alfonso I, Valencia, Don Juan de Austria, Edimburgo, Princess Street, Royal Mile, en Wellington, Nueva Zelanda. En Palma, la calle San Miguel, calle Olmos, calle Sindicatos. En Granada, Puentezuelas, Mesones. En Ámsterdam, en Países Bajos, la calle Kalverstraat es la calle más comercial del país, una de las más caras del mundo para instalar un negocio. También la calle está restringida a la circulación en esa calle comercial. En Donostia encontramos calles como Guetaria, Loyola. En Murcia, la Gran Vía de Alfonso X. En Oviedo, la calle Pelayo. Sí, peatonalizar suele ser una decisión impopular. Los comerciantes acaban agradeciéndolo, aunque al principio parece que despierta muchas incomodidades. Pero peatonalizar no siempre es malo, es bueno para los vecinos, es bueno para luchar contra la contaminación. No suele ser necesariamente malo para los comerciantes, pero sobre todo, señora Esperanza Aguirre, no es una anomalía. Sucede en muchos lugares de todo el planeta. Es una norma bastante habitual, pero es más, todos los partidos políticos lo llevan en sus programas electorales. Lo lleva Ciudadanos, que ha protestado. Lo prometió también Ana Botella. Habló de peatonalizar la zona centro, de restringir el tráfico. Es una norma bastante habitual. Cuidado. Bueno, y las reformas constitucionales, dice el periódico La Razón. El modelo de Estado ha resultado problemático, hay que reformarlo. Apuesta por cambios en la Constitución para definir las competencias autonómicas, pide prudencia porque una impugnación general del texto sería una incultura constitucional, dice en el periódico La Razón Francisco Pérez de los Cobos, el presidente del Tribunal Constitucional, y cree que el derecho a decidir puede defenderse en el marco de la legalidad, dice el periódico La Razón. También La Razón hoy se incorpora a nuestros medios que añaden la palabra populismo en sus portadas. Manuel Valls se lanza al rescate del socialismo en Francia. Amenaza populista en Europa, dice el periódico La Razón. Buenos días, cafetera.
me está resultando muy sorprendente y, por supuesto, indignante escuchar que hay tantos y tantos artículos de la Constitución que están siendo violados sistemáticamente. Y me pregunto, y os pregunto, ya que creo que de esto sabéis más que yo y seguro que tenéis contactos con juristas que nos pueden dar un poco de luz, ¿no se podría hacer una gran acción legal, una gran denuncia colectiva desde la sociedad española hacia todos los gobiernos, todos los ejecutivos que a lo largo de estos años han estado engañándonos y no cumpliendo la ley fundamental de nuestro país? Muchas gracias y saludos desde el lluvioso Londres. Ahí están nuestros expatriados, claro, pero como la Constitución hace su propia distinción y coloca en asuntos capitales, centrales, un número de artículos y los otros los deja, bueno, a la legislación que se pueda desarrollar en torno a los mismos, pues entonces donde está la ley está hecha la trampa, ¿no? La cuestión es que ahora que se habla de tanto de reformular la Constitución, de reformarla de alguna manera, pues cabría plantearse que quizá es el momento de abordarlo. Escuchas La Cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece. Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, cafetera. Hace un montón de años, no sé, 15, quizás 20, al alcalde de Pontevedra le dio por eliminar el tránsito del centro y peatonalizar toda la zona. Los comerciantes iban a cerrar sus comercios, iba a ser terrible, iba a hundir la ciudad. Y ahora resulta que está todo el mundo contentísimo, la ciudad gana premios internacionales y es fantástico. Un saludo. Tú también, Fernando. Estoy de la Gran Vía. No me extraña. Ya te he dicho que te iba a animar la mañana. No, es verdad. Además, oye, que todos mis amigos de Zaragoza me dicen, joder, es que cuando llueve en Madrid es noticia nacional, macho, es una cosa increíble. Y es verdad, pues ya sé. Lo que pasa es que como Esperanza Aguirre introduce un morbo especial, oye, que ha sido ministra además, quiero decir que tiene una cierta ascendencia, y como, fíjate, explica también el asedio, el acoso permanente que se hace a todo aquello que está relacionado con Manuela Carmena, con Podemos, con tal, pues me parece que es bastante ilustrativo, ¿no? Y como además hoy es fiesta y estabais muy dormidos, pues así aprovechamos y despertamos un poquito. Pero mira, fíjate, de todos los temas que hemos comentado, están llamando mucho la atención el tema de la Constitución, que es verdad que estáis tuiteando muchos artículos, está muy bien utilizando el hashtag. Pero mensajes sobre Esperanza Aguirre han llegado a paladas. Esperanza Aguirre se queja de este cambio que tenemos los madrileños porque ahora le pilla más lejos el cajero y es más complicado acabar atropellando a un agente de movilidad. Bueno, sabéis que esta sintonía distingue también un espacio en el que pretendemos acoger aquellas noticias sobre las que queréis dar algo de cobertura, que elegís vosotros y que, en fin, colocamos el foco. Es la distinción, la diferencia entre la agenda setting, la gran agenda que marcan los principales titulares de los medios de comunicación españoles, los que se venden en los kioscos, los que tienen, en fin, una cierta tradición, y a lo que llamamos la agenda setting y la agenda de la cafetera, los lugares allí donde queréis que situemos la
atención que va recogiendo María, ¿verdad? Sí, de hecho, he encontrado una nueva noticia que nos ha enviado Pedro VQG. Menudo nombre de usuario. Lo de los nicks aquí, bueno, y este era decente, porque hay algunos que son el asunto de la Bernarda, y a ver cómo lo lees eso en antena, pero, por ejemplo. El asunto. Bueno, pues hablando de asuntos, esta persona nos envía una noticia de WWF que dice que España se compromete ante UNESCO a no autorizar el dragado de Guadalquivir, pero, dicen, WWF exige pruebas de la cancelación definitiva del proyecto. Resulta que la Junta de Andalucía y el Gobierno Central han asegurado a UNESCO en su informe sobre el estado de conservación de Doñana que el proyecto de dragado de profundización del río Guadalquivir, dice, no se autorizará. Lo han asegurado así. Y dicen desde WWF, celebra esta decisión y la considera un importante paso, pero pide al Gobierno y la Junta que se traduzca pronto en un acto administrativo ilegal que ponga fin de forma definitiva al dragado y que se acompaña además de un compromiso de no permitir planes futuros de profundización del río, tal y como pedía UNESCO. Entonces estaremos presentes y estaremos pendientes de qué es lo que va ocurriendo. Y como hablabais, no solamente deberíamos hablar, ¿no?, de Madrid. Y entonces nos envía una noticia Berto Salesa sobre el periódico de Aragón y nos la envía y dice que está absuelta la militante de Izquierda Unida acusada de atacar a la policía en marchas del 22M. Según explica el periódico de Aragón, un juzgado de Madrid ha absuelto al activista y militante de Izquierda Unida y Zaragoza, en común, Raquel Tenías, en la causa en la que el fiscal pidió para ella 4 años de cárcel acusada de lanzar objetos contra la policía y la embajada de Francia durante las marchas por la dignidad del pasado 22 de marzo de 2014. Ángel Trianero nos hablaba sobre esto mismo que estábamos hablando, que es derecho al trabajo y sobre todo a la calidad del empleo, pero también del desempleo. Nos habla de la baja protección al desempleo. Nos envía una noticia del Diario Público que explica que la protección al desempleo ha bajado el doble que el paro. El gasto en prestaciones alcanza su menor nivel desde el inicio de la crisis. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las prestaciones que reciben los parados ha sufrido un descenso del 9,7% respecto al mismo mes de 2015 y el 26,6% en comparación con 2008, que es, como recordaréis, el estallido de la crisis. Diego Arranz nos habla de que Fomento certifica el incumplimiento de 2 promesas estrella de Feijóo en campaña. El diario.es dice: ni autopista ni tren. Fomento certifica el incumplimiento de 2 promesas estrella de Feijóo en campaña y el presidente gallego y el nuevo ministro de Fomento sustituyen la transferencia de la AP9 prometida por el PP de Galicia por una comisión para supervisar la autopista. De la Serna admite que la finalización de la línea de alta velocidad en 2018 es imposible y asegura no estar en condiciones de trasladar un plazo concreto. Así que veremos qué pasa con esas medidas estrella de Feijóo. Y para finalizar, Berka nos envía una noticia, una entrevista que hace La Marea a un politólogo sobre lo que ocurrió en Austria. Y el titular es que la amenaza de los neofascismos es real. El caso de Austria es un ejemplo, nos dice Berka. Este politólogo dice: es un alivio el resultado electoral, pero la elección más importante aún está por llegar. Y es que, pese a la derrota de la extrema derecha en las elecciones presidenciales en Austria, este politólogo avisa de que el partido de ultraderecha es el favorito para alcanzar el gobierno con un proyecto para transformar el Estado. Recuerda así que probablemente nos encontremos con que las elecciones en Austria, las elecciones generales, sean en primavera-otoño de 2017. Así que, como decía este politólogo, es un alivio, pero veremos qué ocurre. Porque a lo mejor si ganan las elecciones generales sí que podemos tener un problema. Buenos días, Maese. Un día otra vez por aquí, constitucional. Pues mira, que como es la hora de colar cada uno su noticia, yo quiero celebrar que en la Comunidad Valenciana la sanidad desoye al arzobispado y relega a los religiosos de los comités de bioética. Que como antes le decía a Berto, ¿qué cojones hacen los curas en los comités de bioética? ¿Ponemos chamanes también y así queda más florido? Alain, buenos días, guapo. Hay un rincón.
Ahí se te ve ese tono cubano. Pues vete a Cuba, que te diría Esperanza Aguirre. Si no quieres chamanes, te vas a Cuba. Bueno, muy interesante este ejercicio de el envío. Bueno, menudo tierro, por supuesto no podía faltar tu jingle. No, pero digo, muy interesante este ejercicio de enviar a través del hashtag La Cafetera Reconstitución, enviar artículos de la Constitución, artículos que os llaman la atención, que no se están cumpliendo. Jordi Relaño nos envía el artículo 14, dice: los españoles son iguales ante la ley, y pone entre paréntesis, y ante el fisco. En la cafetera tú puedes seguir siempre informando, Fernando. Y el artículo 20 que nos envía Guy Bruce, que dice: libertad de expresión e información, libertad de cátedra, prohibición de la censura previa. En un día en el que precisamente el titular de portada en el periódico El Mundo es: el juez Zamarriego prohíbe difundir Football Leaks en toda Europa. Firma un auto en el que ordena a los 12 medios del consorcio EIC, del que forma parte El Mundo, la paralización o prohibición, ya sea en la edición impresa o en la digital, de todas sus informaciones. Informaciones sobre futbolistas, sobre paraísos fiscales, sobre la forma en la que ocultaban en Islas Vírgenes dinero. Y dice el periódico El Mundo que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha prohibido publicar todas las informaciones relativas a Football Leaks en los 12 medios de comunicación europeos que destaparon el caso. Así lo acordó el magistrado en un auto conocido este lunes, fechado el pasado día 2 de diciembre, y dice en el que ordena esta paralización, la prohibición, publicación, ya sea en edición impresa, digital, de la información confidencial. Artículo 2, artículo 20 de la Constitución Española. Artículo 20 de la Constitución Española. Hoy, día 6 de diciembre, es el Día de la Constitución, y el artículo 20 dice: libertad de expresión e información, libertad de cátedra, prohibición de la censura previa. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. There I go, just staring myself down. Viendo algunos tweets de algunos hashtags como el nuestro, se habla y se critica que se pueda reformar la Constitución, porque nosotros hemos puesto La Cafetera Reconstitución. Reconstitución no significa cargarse la Constitución, reconstitución significa reformarla, porque no es un sacrilegio, es algo bueno, es algo renovador, y el problema está en criticar las reformas, en criticar, cambiar y renovar y mejorar las condiciones constitucionales y las condiciones de este país. Espero que al menos cuando hablemos de mejorar este país no se achaque términos descalificadores, sino que se esperen que todos construyamos un nuevo país y un mejor país, y que no nos boicote. Buenos días, cafetera. Se me ocurre que sería interesante la lectura de la Constitución en los colegios o institutos. No sería adoctrinamiento, ¿verdad? Venga, saludos. Bueno, hoy es el Día de la Constitución. Es un día de fiesta. La mayor parte de vosotros estáis hoy, tenéis el día libre, estáis descansando. Algunos estaréis escuchando el programa desde la cama. Os envidiamos en esta situación. Eso nos gusta, y estaréis disfrutando de un día libre para dedicarlo a la familia, a vuestra otra familia, porque aquí hay una gran familia que es la familia cafetera, pero también tendréis que prestar atención también al resto de la familia del hogar. Muchísimas gracias de verdad por vuestra compañía, muchísimas gracias a aquellas personas que se han incorporado también como mecenas. Además, no los había dicho ayer, había algunos acumulados de los últimos días. Sara, Ana, Leopoldo, Andrés, tantas y tantas personas que dan su confianza al programa, ayudan a que sea posible. Os agradecemos muchísimo de corazón que participéis en la vida de este programa y ayudéis a hacerlo sostenible. Que, por cierto, tenemos que enviar una foto de el estudio 2 de La Cafetera. El estudio 2 ya está casi terminado. Por cierto, me he dejado a Carlos también, que se ha incorporado como mecenas esta noche. Carlos, a las 4 de la mañana. Muchísimas gracias, Carlos. Pero ya tenemos el estudio 2
prácticamente terminado, y resulta que es que además le pedimos que nos ayudase también a desarrollar las espumas para los micrófonos. Sabéis que las típicas espumas que se ven en los informativos, los micrófonos de los medios de comunicación, llevan unos quitavientos donde hay unos logotipos de los medios. Bueno, pues le pedimos a Samuel Ciprés, como había desarrollado este logo tan icónico de la cafetera, donde pone la cafetera, que nos ayudase a hacer un diseño para la espuma, y la recibimos ayer. Y nos encantan cómo ha quedado. Samuel Ciprés, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por esta ayuda. Muchas gracias a todos los voluntarios que nos estáis ayudando en tantas y tantas materias, decidiendo el hashtag, proponiendo invitados, participando, desarrollando la app de los oyentes, una app hecha por los oyentes, con las necesidades de los oyentes, desarrollada por los propios oyentes, programadas por los oyentes en ese grupo hashtag de programación. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por formar parte de esta gran familia cafetera. Nos vamos. Disfrutad del día. Mañana más. Hasta mañana, Mary. Hasta mañana. Un ¿Vas abrazo a para descansar todos. o no? Bueno, me han dicho que me has dejado ahí una cama en el estudio 2 y que a lo mejor me puedo echar ahí una cabezadita. No lo sé. Ahora veré a ver si está allí. Tenemos un sofá un poco duro de plástico, pero bueno, seguro que le sabrás sacar partido. Bueno, la siesta siempre estará presente. La siesta española en el buen día de la Constitución española. Claro que sí. Bueno, pasadlo bien. Adiós a todos. Un abrazo. Cuidaos mucho. Hasta mañana. Tearing up my words, my foot in my mouth. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Just to knock it around.